Hola, buenas a todas y todos. Voy a hablar de dos cómics bueno, me han pedido que hable sobre ellos y uno es el que digamos que me incitó, me inició en el mundo del cómic y otro es un cómic actual. Bueno, para hablar del primero voy a empezar un poco haciendo historia, voy a hablar de cuando yo era niño y de cómo me metí yo dentro del mundo del cómic. Mis padres, bueno, en casa somos dos hermanos, mis padres un día a la semana se querían ir al cine y un poco para convencer a mi hermano y para convencerme a mí de que tenían ellos una noche libre, lo que hacían era comprar unos cómics en París Valencia normalmente, y cuando nos levantamos mi hermano y yo por la mañana, debajo de la cama siempre había unos tebeos que, bueno, mi hermano y yo éramos muy felices cuando los recibíamos. Ese recuerdo de infancia, ese recuerdo más lejano que tengo en mi relación con los cómics. Luego, para hablar de un cómic que me influenció mucho a la hora de querer dedicarme a esto, claro, yo tengo dos vertientes, una la de dibujante y otra la de guionista de cómic, ¿no? Como dibujante, yo empecé a leer cómics porque, bueno, mi hermano era mayor que yo, él empezó a leer superhéroes y, bueno, él empezó a traer a casa cómics sobre todo de la Patrulla X, de los Cuatro Fantásticos y de Spider-Man. Yo recuerdo que el Spider-Man de Steve Ditko y de John Romita me impactó muchísimo, ¿no? Quizá como yo quiero dedicarme a los cómics como dibujante, podría poner cualquiera de estos, ¿no? De Spider-Man. También un poco cuando yo fui un pelín más mayor, cualquiera de Moebius o de Katsuhiro Tomo, ¿no? Me tocó la época en que Katsuhiro Tomo empezó a ser muy conocido en España con Pesadillas y con Akira sobre todo. Eso me pilló una edad ya un poco más mayor, que ya tenía claro que me quería dedicar, y bueno, fue un poco las influencias. Pero como quiero sacar más mi parte de guionista, más que la parte de dibujante, el recuerdo que tengo del cómic que realmente quiso que me dedicara a escribir cómics, no tanto a dibujar, sino a escribir cómics, fue el último recreo de Carlos Trillo y Horacio Altura, ¿no? Que es un poco el que voy a comentar. Luego leí Paracuellos de Carlos Jiménez, leí Watchmen, leí un montón de cómics que vi que el guión era una parte tan importante como el dibujo, y que me gustaban realmente los cómics que tenían buenas historias, no tanto los que están tan bien dibujados como los que tenían buenas historias, ¿no? Y bueno, El último recreo es un cómic que habla precisamente de buenas historias, ¿no? Además es muy acorde, bueno, tengo aquí, es muy acorde a esta época porque habla de un mundo posapocalíptico en donde los niños, cuando llegan a la madurez, cuando llegan al despertar sexual, les ataca una especie de virus y mueren, ¿no? Claro, a mí me pilló justo en la edad en la que yo tenía ese despertar sexual, ¿no? Entre los 14 y 15 años. Recuerdo que lo leía, creo que era en el Zona 84, si no recuerdo mal, y me impactó mucho la historia porque, claro, me sentía muy identificado, ¿no? No había leído aún El Señor de las Moscas, que sería otra referencia de este libro, pero recuerdo que esa historia de niños que tienen que sobrevivir en un mundo posapocalíptico, bueno, tienen cosas de niños, actúan como niños, tienen los miedos de los niños, me gustó mucho, y bueno, fue el cómic bueno, he decidido ponerlo como punto de partida como guionista, y como punto de partida descubrir que los guiones eran tan importantes como el dibujo. En el último recreo, al servicio del gran guión de Carlos Trillo, perdón, no podría haber un autor pues, de más categoría como Horacio Altuna, ¿no? Creo que si he hablado de que Carlos Trillo me influyó como guionista, Horacio Altuna fue uno de mis referentes absolutos, primero como dibujante, ¿no? Tanto su historia como en El último recreo, como Las partitas del señor López, también con Carlos Trillo, Merdichevsky, como con sus cómics personales, ¿no? Como guionista o como guionista para otros, ¿no? Que también ha acabado siendo guionistas para otros, ¿no? Creo que el tándem Trillo-Horacio Altuna dio muchísimo cómic bueno, y que bueno, disfruté mucho en mi adolescencia, juventud. El segundo libro del que voy a hablar, un libro de actualidad, el último libro que me ha
llamado la atención o que me ha impactado o que me ha resultado bueno. Aunque no es un libro realmente de actualidad porque es una reedición de un libro que salió hace un tiempo, pero bueno, de los últimos que he leído es el que más me ha emocionado como lector, ¿no? Voy a hablar de Una pequeña mentira de Mario Torrecillas y Artur Laperla. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué me ha gustado este cómic? Hay varios motivos. Uno es sentimental. Casualmente he cogido dos historias que hablan de la infancia o de la juventud, ¿vale? Y bueno, el principal motivo en principio es sentimental. La historia habla de unos chavales de un barrio de periferia de Valencia que bueno, viven alrededor del fútbol y que cuentan un poco cómo viven el fútbol y cómo viven los problemas derivados de familias en una zona, digamos, de exclusión social, ¿no? Y de cómo viven esos familiares. Bueno, como decía, el principal motivo era sentimental porque, bueno, vivo en un pueblo de la zona de periferia de Valencia y, bueno, cuando yo era niño jugaba a fútbol en el equipo que había en Benetús, en el Favara, y, bueno, estos chavales de periferia, el barrio es San Marcelino, y me tocó jugar por zona, me tocó jugar más de una vez contra los chavales de San Marcelino, y doy fe que eran muy buenos y muy muy duros. Era gente que les gustaba mucho jugar a fútbol y les gustaba mucho tocar el balón, y recuerdo sufrir bastante contra ellos, ¿no? Con lo cual ya hay un carácter muy sentimental en la elección de esta historia. La segunda es porque me gusta mucho cómo trata el tema, hay muchísima influencia en Torrecillas de el cine neorrealista italiano y el free cinema inglés, sobre todo el free cinema inglés, ¿no? De las películas de Ken Loach o Full Monty, ¿no? Hay mucho de Full Monty en este libro. Y sobre todo me gusta, se nota que Mario viene también, sus orígenes vienen también de ahí, y trata con muchísimo cariño a los chavales y la relación entre los chavales y la relación entre los chavales y los adultos, ¿no? Se nota que lo ha vivido y que sabe transmitir esas vivencias luego en el cómic. Tiene un guión muy bien construido, con muchísimo cariño. Entiendo que en Francia se interesaban por el libro, y entiendo que un director se interesaba por la historia, que quisiera llevarla luego a cine, ¿no? Los resultados no sé si son, he leído por ahí que no son excesivamente buenos, por eso yo recomiendo que leáis el cómic en vez de ver la película, o que veáis las dos cosas y juzguéis vosotros mismos. Y luego tiene una cosa que me gusta mucho, que es el dibujo de Artur Laperla. Es un dibujo en apariencia sencillo, pero bueno, los que somos dibujantes sabemos que las apariencias de sencillez es como el deporte, ¿no? Cuando alguien aparenta que lo hace fácil o que es sencillo, es porque detrás hay muchísimo trabajo muy bueno, y lo que no hay es virtuosismo, sino lo que hay es muchísima calidad a la hora de decidir dónde pones las líneas y dónde pones la composición de página, etcétera, etcétera. No es un dibujo realista, no es un dibujo que esté intentando captar la iluminación, captar la luz. Es un dibujo que es funcional a la historia, pero por eso mismo yo creo que acaba funcionando muy bien, porque te ayuda mucho a meterte en la historia sin frenarte en lo que es la lectura del dibujo, ¿no? Yo creo que para este tipo de historia funciona muy bien. Es un poco lo que sucede con Maus, ¿no? Que utilizas un dibujo sencillo para contar una historia, en el caso de Maus tremenda, y en este caso una historia pues con un componente social. Y evidentemente, pues si conocéis mi trabajo sabréis que el componente social siempre está en mis obras, y si os dais cuenta, en los dos libros, aparte de estar relacionados con la infancia, en los dos libros he elegido libros que tienen detrás un fuerte carácter social, ¿no? Pues creo que ese ha sido, como se dice, la cabra tira al campo, y al final he tirado a este tipo de cómic.